Muy estimadas amigas, muy estimados amigos, aprecio mucho su hospitalidad, su disposición de permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas preocupaciones que seguramente tienen muchos de nuestros compatriotas en estos días a propósito de la pandemia. Un proceso que nos ha mellado fuertemente, que ha alterado nuestras vidas y que merece, aparte de acciones, explicaciones, diagnósticos seguros, claros, hasta donde ello sea posible, y determinaciones que abran el camino del porvenir. Como digo, doy mis puntos de vista, miro la situación con mis propios ojos, no podría ser de otra manera, y estoy consciente de que podría haber otras miradas en relación con este problema y opiniones distintas, apreciaciones diferentes, que desde luego respeto y que estoy dispuesto a escuchar con toda intención y con toda atención. Bien, dicho esto, como una especie de introducción, quisiera mencionar que a mi modo de ver, y esto lo he repetido en algunos foros recientemente, esta pandemia ha operado como una suerte de espejo, un espejo inmenso o reducido, según quien se ponga enfrente de él, pero finalmente un espejo para que se contemple de nueva cuenta el mundo entero, para que se contemple en él nuestro país, al que tanto queremos y debemos, y que tanto espera de nosotros, México, y para que nos contemplemos también nosotros mismos, individuos, en nuestra propia intimidad y en la intimidad de nuestras familias. Sepamos dónde estamos, cómo vamos, y dónde estaremos y a dónde iremos. El escenario que tenemos al frente, según es fácil apreciar, no es luminoso, es un escenario sombrío, sin que con ello quiera yo dramatizar. El drama lo estamos viviendo, por lo tanto recojo esto en sus términos. Es un panorama, un paisaje sombrío que nos pone frente a una crisis reveladora. La pandemia no cesará rápidamente, aún continuará durante algún tiempo, que no sabemos cuánto, pero continuará y sus implicaciones se mantendrán durante muchos años seguramente. Entramos en ella con un país fragmentado, con fuertes corrientes de opinión distintas, confrontadas. Tenemos también un proceso de declinación económica que ya teníamos desde hace tiempo y que ahora se ha acentuado indudablemente, y que es una declinación muy severa, muy grave, que afectará a la nación en su conjunto y afectará la vida de muchos compatriotas. Tenemos también que administrar demandas, requerimientos de diversos sectores sociales, muy distintas y muy profundas, que tienen que ver, cuya atención tiene que ver con eso que llamamos la gobernabilidad, que no es un tema de fuerza, no es un tema de orden público solamente, sino de satisfacción, atención oportuna y puntual de necesidades. Tenemos también un paisaje de inseguridad que lamentablemente se ha enseñoreado del país desde hace ya un buen número de años y que lejos de amainar se incrementa. La inseguridad que ha generado pérdidas de vidas, de la salud, de la integridad de muchos de nuestros conciudadanos, de bienes y del ánimo de los mexicanos. Y todo esto engendra una cierta inestabilidad, incertidumbre, digamos, en la fortaleza, el vigor y la buena marcha de nuestras instituciones. No quiero ser pesimista, pero tampoco podría ser irracionalmente optimista y dejar de ver las cosas como son, o al menos como yo las miro, como creo que son. Un diagnóstico juicioso, objetivo, puntual, nos ayudará más que lanzar campanas a vuelo y hablar de situaciones de bonanza que lamentablemente no tenemos. Frente a la pandemia hemos adoptado una serie de soluciones de problemas severos de distinto carácter, soluciones que se han tenido que diferir o adoptar a medias, a media vía, con un tono menor, y que probablemente generarán estados muy complicados cuando se levante la pandemia o cuando empecemos a marchar hacia adelante en plenitud de nuestras actividades políticas, económicas y sociales. Yo me represento esto que podrá llegar en un momento, o que quizá ya comienza a llegar,
como si el agua contenida por una presa de pronto se derramara, la presa se abriera, porque es necesario abrirla, y el agua fluyera y arrasara todo lo que encuentre en su camino. Habrá que tomarlo en cuenta. Hay algunas instituciones públicas, por ejemplo, que han caminado a un paso muy lento, otras que no han podido hacerlo, ni siquiera a paso lento, otras que están a medio tono, en fin. Hay muchas instituciones que tendrán que recibir el caudal de las demandas y brindarles soluciones. Ahí tenemos una primera circunstancia que no podemos ignorar y que los servidores públicos, desde luego, deben atender. Luego tenemos también un conjunto de soluciones aportadas por la crisis o en medio de la crisis, no por la crisis, pero sí en medio de la crisis, que tienen un carácter circunstancial, que tienen una naturaleza verdaderamente excepcional. Pueden ser acertadas o pueden ser erróneas, pueden ser menguadas o pueden ser excesivas, insuficientes o suficientes. En fin, estas son soluciones que habrá que revisar progresivamente para ver cuáles van a ser los cauces de nuestra vida definitiva, de la que todavía no podemos decir mucho, porque en esa vida que nos aguarda, en esa etapa nueva de nuestra vida, tendremos que hacer frente a los inciertos problemas del porvenir, en lo que solemos llamar la nueva realidad o la nueva normalidad de este futuro del cual no estamos seguros. En suma, debemos instalarnos con vigor y con objetividad en el presente y hacer un ejercicio de futuro, de futurismo, en el mejor sentido de la palabra, para ver de qué manera vamos a librar este parteaguas y cómo vamos a hacer en el futuro. Con frecuencia nos preguntamos si seremos los mismos, difícilmente seremos los que éramos, los que fuimos cuando comenzó esta situación. Nuestro país probablemente será distinto y el mundo entero también será diferente. Hay que tenerlo en cuenta y hay que prever y actuar en consecuencia. ¿Cómo entramos a la pandemia? Como sociedad mexicana. Bueno, cada sociedad, de las muchas que han estado agobiadas por la pandemia a lo largo y ancho del mundo, entró según estaba, como es obvio, y nosotros entramos como estábamos, también como es obvio, y constituíamos a la entrada una sociedad desigualitaria. Suelo invocar la autoridad del barón de Humboldt cuando visitó México hace 2 siglos, describió las maravillas, las grandezas, las bellezas de nuestra patria, de esta región mesoamericana, pero también se fijó en la enorme desigualdad que aquí prevalecía. La miseria frente a la opulencia, abismos que separaban a los integrantes de la sociedad mexicana. Bueno, no lo hemos corregido. Quizás sea moderado, no me atrevo a asegurar, pero no lo hemos corregido. Entramos pues desiguales a la pandemia y de ella vamos a salir todavía más desiguales. No es posible que ocurra otra cosa porque los satisfactores de que disponemos no se están distribuyendo de forma justa, idéntica, equitativa entre los distintos sectores de la sociedad. Cuidado, hay que atender esta situación para lograr soluciones más adecuadas en un futuro ya muy cercano y muy exigente. En algunos foros académicos en que se han explorado estas cuestiones y en otros, en la convivencia familiar y en charlas entre amigos, se ha podido ver que la pandemia, este espejo frente al que nos estamos ubicando, reveló carencias, nos hizo ver con más puntualidad qué teníamos y qué no teníamos, por qué no lo teníamos, cuáles fueron los motivos de nuestra imprevisión, en fin, en todo caso, cuáles son nuestras carencias. Nos hizo pensar también en cuáles son los factores, los elementos que nos unen y aquellos que nos separan. Puso en movimiento actitudes magníficas, actitudes francamente heroicas de muchos mexicanos en muchos sectores. El sector de la salud es un buen ejemplo de ello, pero también hizo ver cuáles son otros datos, otros elementos que generan divisiones, separaciones y hasta confrontaciones en el seno de la sociedad. Y con todo ello nos está obligando a repensar el pacto social. Todas las sociedades están fundadas virtualmente sobre cierto pacto, sobre cierto consenso que se deposita en sus instituciones políticas, en sus constituciones, en sus decisiones.
hay que repensar este pacto social sobre el cual estamos instalados y con el cual caminamos. Un pacto social que tiene que ver con nuestro país, pero que también tiene que ver con la comunidad internacional. El problema que estamos enfrentando no es un problema aislado, no es un problema solo de México, sino del mundo entero. Ahora, yo quisiera, y esto desde mi propia perspectiva, que es la jurídica, pero también desde la perspectiva de un ciudadano como lo somos todos, quienes me hacen el honor de escucharme, como lo somos todos, referirme al tema de la salud. Pero no solamente el tema de la salud individual, en el cual hemos estado enfrascados, como es natural, o de la salud pública, sino de lo que yo llamaría la salud de la República, el Estado de Derecho, que es el cimiento de nuestra vida segura, justa, cierta, hasta donde esto es posible afirmarlo. Tenemos que preguntarnos si ha padecido también, además de la salud del individuo, de los individuos, o la salud de la sociedad como gran grupo humano, si ha padecido también la República. ¿Cuál es el estado de salud de la República? ¿En qué medida se ha quebrantado o mellado el Estado de Derecho presionado por una realidad inclemente? En un coloquio en Facultad de Derecho, hace unos días, un coloquio académico, adoptamos, o se adoptó por los organizadores, un tema que se convirtió en un lema y que invita a pensar lo que realmente está pasando. Ese lema o tema fue rediseñar el Estado a partir de la pandemia. Inquietante situación, la que nos obliga a repensar el Estado, nada menos, quizás a repensarlo y reconstruirlo. Esta es la magnitud que se advirtió en el problema. Pero al repensar el Estado, tenemos también que reflexionar sobre la forma que se ejerce el poder que es parte de la entraña del Estado, y la forma en que preservaremos nuestros derechos y nuestras libertades esenciales. Lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo con el poder y con los derechos y las libertades de los ciudadanos. A mí me preocupa, y a muchos también, el ejercicio del poder. El poder público ha tenido que enfrentar la pandemia con imaginación y con soluciones potentes, afortunadas o a veces desafortunadas, pero ha tenido que enfrentarlo. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos, porque vivimos en un Estado de Derecho y queremos preservarlo, porque queremos retener nuestros derechos y libertades, es esta. Ese ejercicio del poder que se ha desplegado en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, es consecuente con la situación que estamos enfrentando. Es un ejercicio idóneo y proporcional para enfrentar la situación. No se ha desbocado, no se ha desbordado o no se ha retraído demasiado. Otra pregunta, ¿ese ejercicio del poder es congruente con el Estado de Derecho y con la división de poderes? ¿Estamos aplicando bien los mandatos constitucionales a propósito de estos fenómenos, de estas figuras, el Estado de Derecho y la división de los poderes? Y algo no menos importante, ¿es consecuente con la preservación de los derechos humanos? Esto nos interesa a todos, porque estos llamados derechos humanos son los derechos básicos, los derechos fundamentales, los derechos de todos de los cuales depende nuestra vida y la calidad de nuestra vida. Preguntémonos entonces y respondamos, cada quien desde su propia perspectiva, en su propia trinchera, ¿las medidas adoptadas han sido consecuentes con el respeto a los derechos fundamentales o ha habido lesión, erosión de los derechos humanos? Lesión o erosión inaceptable, indebida. Seguramente ha habido presión sobre los derechos, pero yo me pregunto más sobre estas presiones aceptables o admisibles por aquellas otras que pudieran ser más inquietantes, mucho más preocupantes. Hemos sido celosos, amigas y amigos, de lo que llamamos el principio de legalidad. Los ciudadanos podemos hacer lo que nos parezca pertinente y que no esté proscrito. Los gobernantes solamente lo que la ley les ordena. Todo esto está amparado por lo que llamamos el principio de legalidad, la aplicación de la ley, que es el refugio, es el baluarte de nuestras tareas y de nuestra existencia.
se ha desplegado, se ha observado, se ha atendido con rigor ese principio de legalidad, o hemos vulnerado reglas básicas del gran juego democrático. Pudiera haber ocurrido, y muchos observadores, muchos opinantes consideran que se han vulnerado o están en riesgo de grave vulneración ciertas reglas básicas de nuestro juego democrático. También hay otra cuestión que hay que atender y que tiene que ver con las preguntas que acabo de formular. Esas medidas que se dice expedidas, emitidas para enfrentar la pandemia y sus consecuencias, ¿guardan estricta relación con la pandemia y sus consecuencias? ¿O también han ido por otro rumbo? También se han utilizado para concentrar más en lo que ha estado el ejercicio del poder, para reunir en unas solas manos la potestad de tomar las grandes decisiones acerca del país y de la vida de sus ciudadanos. Para quienes están en provincia, para quienes viven en la provincia, no en el centro de la República, hay un tema de enorme relevancia, bueno, también para quienes estamos en el centro de la República y formamos parte de la comunidad política llamada Ciudad de México, antes Distrito Federal. Nosotros estamos basados en una comunidad, o hemos resuelto ser una comunidad federal. Somos un federalismo. Claro, somos un federalismo a nuestra manera. Todos los federalismos son a la manera de quien los vive, de quien los crea, de las circunstancias locales. Hay un federalismo a la americana, un federalismo a la alemana, uno a la brasileña, uno a la argentina, y nosotros tenemos un federalismo a la mexicana. Pero bueno, reconocido este carácter, esta idiosincrasia propia del federalismo a la mexicana, la pregunta es, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo está operando? ¿Y cómo va a seguir operando? Cuando pase la etapa crítica, la más crítica, valga la expresión de la pandemia, este sistema federal, que también es garantía de derechos y libertades, porque, a decir verdad, ha habido una gran cantidad de acuerdos diversos y dispersos, emitidos por múltiples autoridades federales, locales, municipales, que no necesariamente guardan armonía entre sí, que no necesariamente tienen concierto. Tenemos un paisaje normativo muy heterogéneo que conviene reconocer y reexaminar con acuciosidad. También se ha producido un fenómeno de incomunicación entre poderes del Estado, entre poderes públicos, e incluso, más allá de la incomunicación, una franca confrontación. Y por otro lado, necesitamos, y estoy ya terminando, tener transparencia de lo que hemos hecho, de lo que hemos gastado, de lo que hemos erogado, de lo que hemos aplicado al control que no hemos logrado, por cierto, de la pandemia, en un ejercicio de gran transparencia, de rendición de cuentas y de asunción de responsabilidades como es propio de una democracia. He querido simplemente en estos pocos minutos de que disponemos y con la gran limitación de mis propios conocimientos y de mis propias fuerzas, he querido trazar un paisaje, espero que ordenado, de la situación que estamos enfrentando y emitir algunas preguntas, más que respuestas, lo reconozco, algunas preguntas que debemos resolver como nación, como sociedad. Confío en que como sociedad bien avenida, en paz, en orden y al amparo de la ley. Muchas gracias por su hospitalidad y su paciencia.